Esta mañana, de verdad, estamos súper agradecidos contigo, Señor. Hemos visto tu mano durante toda esta semana, como siempre, en todo este año y medio y en toda nuestra vida, desde que nos salvaste. Hemos visto tu mano, Señor, de una manera extraordinaria. Señor, en esta mañana queremos iniciar esta serie de la iglesia, Señor, y queremos rogarte que sea tu Espíritu Santo el que abra nuestro entendimiento, el que ilumines nuestro corazón, nuestro ser, Señor, el que a través de tu Espíritu, Dios, nos dé la capacidad, Señor, para poder entender, Señor, los principios de tu palabra que vamos a ver esta mañana y de aquí en adelante, en este tiempo, en esos domingos que vienen, Señor. Rogamos que este tema, Señor, venga a ser de gran bendición para esta iglesia, que si hasta aquí valoramos lo que tu iglesia es, de aquí en adelante podamos hacerlo mucho más, Señor. Para gloria de tu nombre lo pedimos y te damos las gracias. Amén y amén. Bueno, este día, o sea, hoy iniciamos entonces, como decía, y hoy vamos a, como parte de esta serie, vamos a ver el origen de la iglesia. Y tal vez la pregunta sería, ¿por qué comenzar por el origen? Creo yo, a mi juicio, creo que sería comenzar en un orden lógico, porque para poder hablar de algo, tenemos que hablar de cómo vino ese algo a la existencia, cómo eso empezó, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cómo empieza la Biblia? Por los inicios. A ver, el primer versículo de la Biblia, ¿qué reza? ¿Qué dice? En el principio, ¿qué? Creó Dios los cielos y la tierra. O sea, Dios inicia la revelación de su palabra hablándonos de qué, de cómo se inició todo, de cómo se originó todo, de cómo Él lo originó. Creo yo que en ese mismo orden lógico, ¿verdad? No solo desde nuestra perspectiva humana, sino el mismo orden lógico divino, es preciso que este tema de la iglesia o cualquier otro tema lo iniciemos hablando del origen, ¿sí? Cómo la iglesia vino a ser lo que la iglesia es, ¿verdad? Eso luego nos va a dar pie para preguntarnos algunas otras preguntas vitales que vamos a tratar de respondernos desde la perspectiva bíblica, ¿sí? Bueno, si la iglesia se origina de esta manera, la gran pregunta es, ¿qué es la iglesia entonces? Y eso nos lo vamos a responder la próxima semana. Hoy vamos a centrarnos en el origen de la iglesia. Y yo quiero invitarles para que vayamos al texto bíblico, vayamos a la porción bíblica. Mateo, que es la porción central en este día, Mateo capítulo 16, lo que estamos haciendo, si usted nota, es adelantándonos. Ahorita estamos en el capítulo ¿cuál? A ver, hemos estado en ¿cuál capítulo? ¿Ah? 12, capítulo 12 hemos estado y estamos todavía ahí, ¿sí? Pero ahora ¿qué estamos haciendo? Nos estamos brincando al 16, porque consideramos que es importante que hablemos de este tema, mis amados hermanos y hermanas, que es la iglesia. Bueno, lea conmigo entonces a partir del verso 13 hasta el verso 21, ¿sí? Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos. Jesús, ¿qué preguntó? Diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Oiga, ¿qué pregunta? ¿Quién dicen los hombres? O sea,
¿quién dice el pueblo? ¿Quién dicen los demás que es el Hijo del Hombre? ¿Qué respondieron ellos? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista. ¿Por qué Juan el Bautista? Porque Herodes, cuando supo que Jesús estaba haciendo todos los milagros que hacía, Juan el Bautista Herodes creyó que Jesús era Juan el Bautista, que había resucitado porque él lo había mandado a matar, pero que habían resucitado con grandes poderes para hacer muchos milagros. Entonces vino la idea, vino el pensamiento en el pueblo que Jesús era Juan el Bautista. Otros decían que era ¿quién? Elías. Y otros Jeremías, ¿verdad? O alguno de los profetas, ¿sí? Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, y ahora vea cómo la pregunta ya no es de los demás, sino ahora es una pregunta personal. Ahora Jesús los sorprende a ellos con una pregunta personal. ¿Y qué les pregunta? Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, ¿tú eres quién? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahora vean qué importante lo que Jesús le responde. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora viene una declaración de Jesús que es la que tiene que ver con el tema que hoy iniciamos. Y yo te digo que tú eres ¿qué? ¿Y qué significa la palabra Pedro? Piedra. Y yo te digo que después de ser una caña, yo he decidido que seas una piedra. Porque Pedro se llamaba Simón, y Simón significa caña. Y la caña es una caña que el viento la mueve para todo lado, pero no así una piedra. Una piedra es algo sólido y es algo estable. Y yo te digo que tú eres Pedro. Escuche, y sobre esta roca, ¿qué dijo que va a hacer? Edificaré en primera persona, yo edificaré ¿qué? Mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado ¿a dónde? En los cielos. Entonces mandó Jesús a sus discípulos que a nadie dijese que él era el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir ¿a dónde? ¿Y qué? Y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto ¿y qué? Y resucitar al tercer día. Hermanos, este es el centro de la doctrina cristiana. Cristo como el Señor, el Hijo de Dios, el Cristo, y su obra expiatoria y su resurrección gloriosa, eterna. Esto le puedo decir, esto es el centro, esto es aquello principal de la doctrina cristiana, o sea, del cristianismo. Yo quisiera que comenzáramos haciendo algo. Primeramente, ya que vamos a hablar de la iglesia, creo yo que es necesario que nos preguntemos qué significa la palabra iglesia.
Solo quiero preguntar, no me tiene que decir. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra iglesia? ¿Nadie? ¿Nadie sabemos lo que significa la palabra iglesia? ¿Una persona? Bueno, vamos a ver qué significa. Veamos la palabra. ¿Sí? Veamos la palabra. Tal vez la mayoría sabemos, o no nos animamos a levantar la mano o no levantarla, pero eso no es lo más importante. La palabra iglesia viene de una palabra griega, eclesia. Eclesia. Y la palabra eclesia está formada de dos palabras. Una es ek y la otra es kaleo. Ek significa fuera de y kaleo es llamar. Por lo tanto, entonces, si juntamos estas dos definiciones de estas dos palabras, la palabra iglesia lo que significa es llamar fuera de. ¿Sí? A ver, llamar fuera de. ¿Qué es la iglesia o qué significa iglesia? Llamar fuera de. ¿Qué significa ese llamar fuera de? ¿Fuera de dónde? ¿De dónde nos llamó Cristo? Fuera. ¿Y para dónde? Nos llamó de las tinieblas del mundo, en un sentido figurado, de Egipto, de la esclavitud. ¿Hacia dónde? A su luz, a su reino. Iglesia significa que hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, hermanos. ¿Sí? Fuera de, llamados fuera de, para que estemos entonces en su reino, en su luz divina. Ok, vamos a ver algo muy importante. Eso nos lleva a entender algunas cosas y nos tiene que definir algunas cosas, que no me voy a profundizar ahorita, no voy a profundizar mucho en eso, solamente lo voy a mencionar. Así que entonces, la iglesia no tiene nada que ver con el edificio. A ver, la iglesia no tiene nada que ver con el edificio. ¿Cuántos están aquí esta mañana? No tiene nada que ver con el edificio. A ver, ¿cuántos de nosotros le llamamos al edificio iglesia? Ha sido, hermanos, una muy mala costumbre que tenemos los cristianos. ¿Qué decimos? ¿Vamos a dónde? A la iglesia. Y a la iglesia nos referimos a este lugar físico donde venimos. Pregunto, si esto es la iglesia y esto se quema o nos tenemos que ir de aquí, ¿qué pasa con la iglesia? Porque esta no es la iglesia. La iglesia no es el edificio, mis queridos hermanos y hermanas. La iglesia no es el solo hecho de venir a celebrar la liturgia. ¿Qué es la liturgia? Lo que hacemos aquí los domingos, que cantamos, que recogemos la ofrenda, que predicamos, que hacemos todo eso, ¿verdad? Ahora antes la iglesia estábamos en un ágape allá afuera. Los hermanos que vinimos a orar, ¿verdad? Nos pusimos de acuerdo y entre todos trajimos desayuno. Hubiéramos deseado que hubiera sido el 100%, tal vez algunos hermanos no podían, o algunos no sabían, o no sé, pero el punto es que ahora estábamos en un ágape allá afuera. ¿Sí? Ahí estábamos desayunando huevitos rancheros que trajo nuestro hermano Steve, pinto que trajo, bueno, yo no sé, no me acuerdo quién, y pan, y ahí estábamos, salchichón, y ahí va bien, ¿verdad? Era demasiada comida. Estábamos en un ágape, ¿sí? Todo eso es parte de la liturgia, todo eso es parte de lo que hacemos. Pero pertenecer a la iglesia no es necesariamente, hermanos, participar de la liturgia. Escuche bien. Y dije que hoy no me iba a meter con esas cosas, solo las voy a nombrar para que queden ahí.
Así es que yo creo que sería importante que nosotros dejemos de llamarle al edificio iglesia y entendamos que la iglesia es ¿quién? Nosotros. A ver, si estamos en el parque reunidos, ¿somos la iglesia? Sí. Si estamos allá en media calle, bueno, en media calle no porque nos atropellan los carros, pero allá en la acera, afuera, somos la iglesia del Señor, la que Él dijo que Él había de edificar. Bueno, mi querido hermano y mi hermana, entonces yo creo que es cuestión de empezar a... Ahora alguien diría, pastor, tranquilo, eso es un asunto de cuestión de estar diciendo una palabra nada más. No. ¿Sabe qué? Yo me he dado cuenta que por estar llamándole al edificio iglesia, es que nosotros a veces no tenemos una idea clara de lo que la iglesia es. Entonces, cuando de ahora en adelante usted se quiera referir a este local, diga el local de la iglesia. ¿Sí? Voy para el local de la iglesia, voy a ir a limpiar el local de la iglesia, voy a ir al local de la iglesia. Estamos en el local de la iglesia porque la iglesia somos nosotros, las personas, ¿verdad? Las personas que hemos sido redimidas por la sangre de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Los que hemos nacido de nuevo por la gracia de Dios. Aquellos en los que ha habido un milagro de regeneración, de transformación. Aquellos que teníamos una naturaleza muerta y ahora hemos recibido una naturaleza que viene de Dios, una naturaleza viva, una naturaleza que se va transformando hasta el conocimiento pleno, hasta que el Señor vuelva. Así que mi amado hermano y mi hermana, lo primero que yo creo que era importante es que viéramos qué significa la palabra iglesia. Yo espero que si usted no lo sabía, usted lo haya escrito, para que no se nos olvide, ¿sí? Para que cuando de nuevo alguien pregunte qué significa la palabra iglesia, usted pueda decir con propiedad lo que eso significa, más que por un hecho solo de decir. Eso es importante tener claro, ¿sí? Ahora, la iglesia fue constituida, fue formada o fue creada por el Señor Jesucristo. Lo acabamos de leer aquí, ¿sí o no? El Señor dijo, ¿cómo dijo? Y yo te digo que tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Déjeme decirle que alrededor de este texto ha habido mucha controversia interpretativa. La Iglesia Católica Romana, porque ya nos explicó la pastora ayer que católico no es en sí la Iglesia Católica, que nosotros llamamos como católica. Católico significa universal. Entonces, en ese sentido, la iglesia también es local y es católica, es universal, porque está en todo el mundo, ¿sí? En todo el mundo. Ahora, Jesús dijo que Él edificaría su iglesia sobre esta roca. Sinceramente, hermanos, sinceramente, si nosotros interpretamos solo ese versículo, no parece ser de estar tan claro lo que Jesús quiso decir, honestamente. Si somos honestos en la interpretación bíblica, no está así como tan reclaro lo que Jesús quiso decir. Lo que sí está claro es que Él es el que constituyó la iglesia y que la iglesia le pertenece a Él. Eso sí está claro. Pero eso de que sobre esta roca edificaré mi iglesia, algunos cristianos lo que han hecho es que han querido hacer una diferencia entre el significado de roca para Pedro y el significado de roca para Jesús. Y entonces algunos han querido arreglar un poco la cosa diciendo, bueno, sobre esta piedrita, o sea, eres piedrita, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero déjenme decirles un detalle importante. En el griego no existe esa distinción. No hay piedrita y hay roca. Solo
solo hay piedra, solo hay roca. Entonces, más problema de alguna manera podríamos pensar se nos hace poder definir esto. Pero déjeme decirle algo, ¿cómo se define esto entonces? ¿Cómo podemos definir lo que Jesús quiso decir aquí, hermanos? ¿Saben cómo? ¿Saben cómo? Usando una regla de la hermenéutica. Pastor, ¿qué es eso? Ahora se me está asustando, ¿qué es eso? Hermenéutica. Es la ciencia que tiene reglas para interpretar la Biblia, hermanos. ¿Sí? La Biblia no se interpreta así nada más, Tim Marín de Dopingüe, ¿verdad? Y ahí lo que salga y ahí, ¿verdad? No se interpreta así la Biblia, hermanos. Tenemos que aprender que hay reglas de interpretación. Y una de esas reglas de interpretación de hermenéutica nos dice lo siguiente, que cuando tenemos un texto difícil como este, tenemos que valernos de otros textos que son más fáciles de entender. Y aquellos textos más fáciles nos definen lo que este no está tan fácil de entender. ¿Sí? ¿Cuántos sabían eso? Muy importante, ¿no? Cuando usted se encuentre con un texto medio así, medio confuso, que no se entiende muy bien, haga una cosa, vaya a los otros libros de la Biblia y busque otros textos que hablen del mismo, no solo del mismo tema, sino que hablen de lo mismo, pero que sean más claros. Ejemplo, ¿sabe lo que significa lo que Jesús quiso decir aquí? Lo que luego Pedro nos dice. Aquel sobre Jesús pronunció estas palabras, luego Pedro nos dice lo que eso significa. ¿Sabe qué dice Pedro? Que Él es la piedra angular, que Él es la piedra que desecharon los edificadores. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos a nuestro hermano Guillermo, a nuestro hermano Juan, y no sé a quién más, que son, bueno, nuestro hermano Sergio, que es maestro de obras, que pues que se la saben en este asunto de la construcción y todo eso. En la construcción antigua, oriental, propiamente de Israel, yo creo que ya eso no se usa, ¿verdad? En la construcción moderna, pero se usaban unas piedras que se ponían en los ángulos, y estas piedras se le llamaban piedras angulares, y estas piedras le daban forma al ángulo y le daban estabilidad al edificio. Y la Biblia compara a Jesús con una de esas piedras o con esa piedra angular. Entonces, no nos tenemos que quebrar mucho la cabeza. Resulta ser que Pedro nos dijo lo mismo. Resulta ser que Pablo nos dijo lo mismo, que la piedra angular es Cristo. Es más, ¿a dónde lo dijo Pablo? ¿A dónde lo dijo Pablo, hermanos? En nuestro texto, en el texto que nosotros tenemos como base de esta iglesia. ¿Qué dice? A ver, todos viendo para allá, no para allá. Bandidillos, bandidillas, viendo para allá, pues se lo tienen que saber de memoria. ¿Qué dice? Bueno, se le vale solo a las personas nuevas que no se lo han aprendido todavía que lo puedan ver, pero a los hermanos ya viejitos viendo para allá. ¿Qué dice el texto? A ver. Bueno, honestamente, hermanos, oí así un murmullo y no entendí nada, pero bueno, ¿qué dice? Edificado sobre el fundamento de ¿quién? Ajá. Y en ese fundamento, a ver, ¿quién es la parte principal de ese fundamento o el centro de ese fundamento? Cristo, que es la piedra del ángulo, Jesucristo mismo. ¿Sabe que con esos dos textos aclaramos este texto que no es tan fácil? Ven, hermanos, interpretar la palabra de Dios no es tan difícil, ¿sí? Es solamente de saber cómo hacerlo, ¿sí? Es solamente saber de cómo hacerlo. Entonces, cuando Jesús le dice
tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Que su iglesia la iba a depositar sobre Pedro. Eso es lo que dice la Iglesia Católica. Y que por eso Pedro es el primer papa. Y que Pedro es el que tiene las llaves de los cielos. Y han visto ustedes que siempre presentan a Pedro en la entrada supuestamente del cielo. Y la gente llega y Pedro es el que le dice si entra o no entra. ¿Qué le parece a usted esa idea? A mí me parece cómica, a mí me parece caricaturesca. Eso no tiene nada que ver con la verdad bíblica, hermanos. ¿Sabe lo que significa lo que Jesús le quiso decir a Pedro? Usted es una piedra porque usted acaba de citar el centro de todo, que yo soy el Cristo. Sobre esa declaración de que yo soy el Cristo, voy a edificar mi iglesia. Y usted ahora es una piedra porque usted ha sido revelado eso, y ahora ya usted no es una caña, ahora usted está estable en la verdad y ahora usted es una piedra. Y sobre esa declaración que usted acaba de hacer por el Espíritu Santo, yo edifico mi iglesia. En el hecho de que yo soy el Señor, en el hecho de que yo soy el Cristo. Entonces, mis queridos hermanos, ¿cuál es el origen de la iglesia? Está ligado enteramente a que Él es el Señor, Dios Todopoderoso. El origen de la iglesia está en Cristo mismo. ¿Sí? A mí me da, no sé si risa, pena, no sé qué me da, cuando yo oigo a alguna gente diciendo que la iglesia cristiana nació en el 1517 con Martín Lutero, en la Reforma, y todo ese montón de alegatos que se escuchan por ahí. No, a mí me da, no sé si pena, risa, no sé qué es lo que me da, hermanos. Tristeza a veces es lo que más me da. Porque la iglesia no nació en el 1517, mi querido hermano, mi hermana. La iglesia nació con Cristo cuando Cristo la constituyó. Y cuando Él dijo, a partir de ahora yo hago mi iglesia, yo formo mi iglesia, y mi iglesia la van a conformar todos aquellos que yo llame del mundo de la perdición a la vida eterna, a la salvación. Esa es mi iglesia. La iglesia, hermanos, no tiene una fecha como esas que se le han puesto en 1517 o algo por el estilo. No. ¿Sabe cuándo inició la iglesia? A ver, ¿alguien sabe cuándo oficialmente podemos decir que la iglesia empezó a existir como tal? Como organismo vivo, como el cuerpo de Cristo. ¿A partir de dónde? Aquí está el anuncio. Aquí está la determinación de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿a dónde nació? ¿Qué día en la Biblia nació la iglesia? ¿En qué momento nació la iglesia? Algunos dicen que en la cena del Señor, pero oficialmente podemos decir que fue oficiada la iglesia en el día de Pentecostés, hermanos. Cuando el Espíritu Santo vino sobre los 120 que estaban ahí, a partir de ese momento, hermanos, se oficia, o sea, oficialmente desde del oficial de Dios, es el inicio de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Importante, ¿no? En el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende y llena, capacita a estas personas, las une, porque esa es una de las cosas que el Espíritu Santo hace, nos une en una comunión sobrenatural, y entonces a partir de ese momento tenemos la iglesia. Ok, la constitución o la creación de la iglesia, mis queridos amados hermanos y hermanas, entonces nos hace entender una cosa. La iglesia
es tanto humana como divina. ¿Por qué humana? Está conformada por seres humanos. ¿Cuántos somos seres humanos? Antes de ser salvos éramos seres humanos. Después de ser salvos seguimos siendo seres humanos. En otras palabras, seres imperfectos. ¿Sí? Lo de humanos, bueno, tal vez no define enteramente lo de imperfectos, pero somos seres humanos imperfectos, con una naturaleza todavía caída. ¿Quiénes tienen una naturaleza todavía caída? Todos, ¿verdad? Todos tenemos una naturaleza caída todavía. Bueno, pero ¿por qué entonces, si está conformada por seres humanos, por qué también la iglesia tiene en su esencia la esencia divina? Porque fue constituida por nuestro Señor Jesucristo, y porque eso significa que la iglesia está ligada a Cristo. Vean, mis queridos hermanos, estamos empezando a decir cosas bien serias. Yo espero que en medio de todo el Espíritu Santo nos abra el entendimiento. Porque ahora despuesito vamos a ver un caso de lo terrible que es cuando nosotros no discernimos el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros no valoramos la iglesia de Cristo por lo que la iglesia es en Cristo. La iglesia es humana, pero la iglesia también es divina. Cristo habita en nosotros. Nosotros habitamos en Él. Nosotros estamos unidos a Él, somos su cuerpo. Esa es una de las figuras que la Biblia nos presenta, ¿no? También nos presenta la de un edificio. ¿Y Pedro qué dice? A ver, Pedro qué dice? Que nosotros somos ¿qué? Piedras vivas, que conformamos ese edificio donde Cristo habita. A ver, ¿cuántos han leído sobre el templo? El templo, pues primeramente el tabernáculo y después el templo que edificó Salomón. ¿Cuántos han leído en la Biblia esas cosas? Ajá. ¿Por qué Dios mandó a construir un edificio supuestamente, y digo supuestamente, para Él habitar? Ustedes saben que cuando Salomón terminó el templo, Salomón se hizo esta pregunta. Ese día iban a oficiar el templo, ¿sí? Que transformaron del tabernáculo al templo, y Salomón se pregunta una cosa y dice: pero ¿es verdad que Dios va a habitar aquí, siendo que los cielos de los cielos no te pueden contener? Cuanto menos esta casa que yo he edificado, dice Salomón. Y es que cierto es, ¿no? Déjeme decirle algo. ¿Dios se manifestaba en el templo, sí o no? Sí. Pero Dios vivía realmente en el templo, ahí estaba su trono. No. Entonces, ¿qué estaba diciendo Dios con anterioridad, mandando a hacer ese templo, el arca y demás? ¿Qué estaba Dios diciendo? Esto que estamos leyendo aquí, hermanos, esto que estamos leyendo aquí es el cumplimiento de esas figuras que Dios mandó hacer. ¿Sí? Un templo, vamos a decir, como este, un edificio como este, donde había una caja que se le llamaba el arca, había un altar para ofrecer los sacrificios afuera, después otro era para ofrecer el incienso, etcétera, etcétera. Pero todo eso solo era sombra y figura de lo que había de venir. De lo que estaba hablando Dios desde el tiempo de Moisés y el pueblo de Israel, era de lo que Él iba a hacer, su iglesia, en la cual Él sí iba a morar en persona ahí. ¿Sí? O sea, Él está en el cielo, pero Él está aquí entre nosotros. Y está dentro de nosotros, con nosotros, dentro de nosotros y por nosotros. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas,
ya esto nos lleva entonces a tener una perspectiva diferente. Ya no se trata de un edificio, ya no se trata del hecho de una liturgia simplemente, porque liturgia hacen todas las sectas que se reúnen tal o cual día, hermanos. ¿Cierto o no? Los testigos de Jehová, que son una secta, tienen su liturgia. Los mormones, que son una secta, tienen su liturgia. Las religiones en general, algunas que se reúnen a veces así en masa, en grupo, tienen su liturgia también, tienen su culto. Pero pregunto, ahí está Dios, ahí está el Espíritu Santo, en un lugar donde Él no es el Señor, en un lugar donde no se le honra y se le venera y se le honra tal como Él es digno, ahí está el Señor. No, mi querido hermano, está el Señor habitando en una persona que no ha sido regenerada. No, Señor. Y eso es lo que la Biblia enseña. Entonces, déjeme decirle, mi querido hermano y mi hermana, que estamos empezando a entender que la iglesia, ya vimos que no es un edificio, ya vimos que no es nada de eso, es este cuerpo de personas, vamos a hablar localmente, este cuerpo de personas que han sido regeneradas por el poder del Espíritu Santo e insertadas, unidas a Cristo, y ahí donde Él mora, eso es la iglesia del Señor. Hay algunas preguntas, como yo decía al principio, que van a ir surgiendo a raíz de esto que estamos hablando esta mañana. Yo quiero que veamos un ejemplo bíblico del peligro de no entender lo que es la iglesia del Señor y de por lo tanto menospreciarla, tener un menosprecio, o sea, darle un precio menor del que la iglesia tiene. Sí, eso significa la palabra menosprecio, es darle un precio menor al que la iglesia tiene. Yo quiero que usted vaya conmigo a 1 Corintios. De hecho que ahora al final vamos a celebrar la cena del Señor. Vamos a celebrar la cena del Señor, ¿verdad? Y vamos a estar en este mismo pasaje de 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 11, verso 22 dice así: ¿qué pues? Dice el apóstol Pablo, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? Y escuchen la expresión pero tan seria. ¿O menospreciáis, o sea, dar por poco valor la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Dice el apóstol Pablo, os alabaré, en esto no os alabo. Y dice el verso 29, brinca el verso 29. Solo quiero tomar esas dos expresiones para que podamos entonces unir o hacer un contexto y que podamos entender a lo que Pablo se estaba refiriendo. 11:29, porque el que come y bebe, ¿cómo dice? Indignamente. Y la palabra es, ¿qué significa eso? Indignamente, sin discernir. Escuche, hermano, esta mañana, sin discernir. ¿Sabe lo que es discernir? Examinar algo profundamente, exhaustivamente, profundamente. El cuerpo del Señor, ¿qué sucede? A ver, usted que está leyendo conmigo. Juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos. Bueno, déjeme decirle algo, hermano. A ver, ¿por qué Pablo dice eso a la altura del capítulo 11 de 1 Corintios? Ya en el discipulado de los jueves lo estuvimos hablando, ¿verdad, mi hermana Lulú? Es más, los hermanos del discipulado del jueves hicieron un estudio de la primera carta a los Corintios y de la segunda carta a los Corintios para entender estas dos expresiones que hoy estamos trayendo aquí esta mañana. A ver, la iglesia de Corinto,
una iglesia que era iglesia del Señor, iglesias locales que estaban en el puerto de Corinto, pero que en esas iglesias se puede ver a través de la primera carta sobre todo, que había unos problemas bien serios. Los hermanos estaban bastante divididos, ¿sí? Había partidismo. Habían pasado algunos hombres de Dios por ahí, como Pablo, como Apolos, como Pedro. Habían pasado por ahí. Dios los había utilizado para hacer, vamos a ver, para enriquecer, estructurar su iglesia ahí en Corinto. Y déjenme decirle que los hermanos habían tomado eso de una manera negativa, porque unos se decían ser partidarios de Pablo, y lo voy a decir en una forma jocosa, no que era así, pero que yo me lo imagino, que llegaban al culto y había un sector de hermanos que llegaban con una pancarta que decía Pablo, y en medio del culto estaban Pablo, Pablo, Pablo. Pero había otro sector de la iglesia que eran partidarios no de Pablo. A Pablo lo menospreciaban, pero decían Pedro. Ah, qué apóstol Pedro, ese sí es un apóstol. Entonces llevaban pancartas de Pedro, y ahí estaban los hermanos, Pablo, Pedro, Pablo, Pedro. Esto es algo supuesto solamente, no era exactamente así como sucedía, pero sí en el corazón de ellos. Pero había otro sector de la iglesia que era con Apolos, y entonces ni Pablo ni Pedro, Apolos, qué hombre Apolos, que se sabe la escritura, que predica con autoridad la escritura. Entonces Apolos, Pedro, Pablo, Pedro, Apolos. ¿Y sabe qué, mis amados hermanos? Y esa iglesia estaba totalmente dividida. Totalmente dividida. Habían pleitos, habían divisiones, habían pecados de inmoralidad sexual, había incesto en la iglesia, había especialmente un hombre que se estaba acostando con su madrastra, estaba viviendo en unión sexual con su madrastra, y los hermanos de la iglesia no habían hecho nada. Para que usted más bien se imagine el contexto de esa iglesia, ¿sí? Estaban reunidos en sus ágapes, pero en el corazón estaban divididos. Estaban reunidos los hermanos, los santos del Señor, pero estaban reunidos tolerando a una persona que estaba cometiendo pecado de incesto. Habían, al parecer, otros hermanos que todavía seguían yendo a los templos paganos a acostarse con las prostitutas, tal como era la costumbre en Corinto y en muchos otros lugares del imperio, donde se honraban diferentes dioses ajenos, y donde una de las costumbres era que habían prostitutas que, valga la redundancia, se prostituían, tenían relaciones sexuales en honor a los dioses. Entonces, mientras estaban teniendo relaciones sexuales, eso era un culto, una adoración para esos dioses. Hermanos, todo eso y más malo había en esa iglesia de Corinto. Otra cosa era que era un alboroto esa iglesia, hermanos. Era un alboroto. Sí, era un alboroto. Todos hablaban en lenguas a la misma vez en el culto y nadie entendía nada, hermanos. Todos hablaban en lenguas. Todos querían profetizar a la vez. Eso era un alboroto. ¿Y sabe qué, mi amado hermano y mi hermana? Déjeme decirle que una de las cosas que empezó a suceder en la iglesia de Corinto es que los hermanos empezaron a enfermarse y empezaron a morir. Pero empezaron a enfermarse y empezaron a morir como parte del juicio de Dios sobre esa iglesia, hermanos. Dios haciendo juicio. Y no tengo tiempo para leer más ahí, pero usted puede leer todo el capítulo, y dice Pablo que si bien hiciéramos, no seríamos juzgados por el Señor, por lo tanto no recibiríamos el castigo del Señor de esa manera.
¿por qué estaba pasando eso en la iglesia de Corinto? Acabamos de leer dos definiciones o dos términos aquí muy importantes. Menospreciar la iglesia del Señor. ¿Sabe qué, mi amado hermano y mi hermana? Menospreciar la iglesia del Señor llevó a los hermanos, al no discernir la iglesia, los llevó a menospreciar la iglesia del Señor. Cuando usted y yo no discernimos lo que la iglesia realmente es, ¿quién es el que gobierna la iglesia? ¿Quién es el que une a la iglesia? ¿A quién le pertenece la iglesia? ¿A quién le pertenece cada uno de los que conforman la iglesia? Cuando nosotros no discernimos eso, cuando nosotros no entendemos eso, terminamos menospreciando la iglesia y viendo la iglesia como cualquier otra cosa y no como aquello que Cristo determinó hacer. Y es entonces, hermanos, donde hay juicio de parte de Dios en la iglesia. Algunos han querido tomar esto, vamos a ver, algunos han querido tomar esto figuradamente y han querido decir que eso de que algunos se enfermaron y durmieron significa que espiritualmente estaban decaídos y una serie de cosas, hermano. Pero déjeme decirle que no. Déjeme decirle que eso es literal. Y cuando dice que enfermaron, es que había mucha gente en la iglesia de Corinto que se había enfermado físicamente y había mucha gente ya que había muerto. Dormir es una palabra que se usa en la Biblia para hablar de la muerte de los cristianos. No es para hablar de que nos quedamos dormidos, como lo que hacemos durante la noche, no. Está hablando de morir. Y eso había sucedido, hermanos, porque estos hermanos habían perdido la perspectiva de cuál era el origen de la iglesia. ¿Sabe qué, hermano? Estaban yendo a la iglesia y cuando tenían sus ágapes, voy a explicarles lo que eran los ágapes. Los ágapes eran reuniones como las que tuvimos allá atrás ahora, ¿sí? Donde cada uno llevaba comida, comían juntos y ¿saben qué hacían después? Lo que vamos a hacer ahorita, celebraban la cena del Señor. Pero cuando celebraban la cena del Señor, como en su corazón estaban divididos, ¿sabe qué? Había menosprecio de unos hacia otros. Los hermanos que tenían dinero, los que eran de plata, ¿sabe qué? Llevaban sus manjares y se lo comían todos ellos, hermanos. Y los hermanos pobres que no tenían que llevar o que llevaban cualquier otra comidita, ¿sabe qué pasaba? Se iban con hambre para la casa. E incluso lo que según se entiende es que en algún momento incluso algunos se tomaron todo el vino y se emborracharon ahí en el culto, hermano. Y se fueron borrachos para la casa. Y Pablo dice, no tienen ustedes casa donde vayan a comer y a beber. ¿Acaso que esto es para eso? Esto es para tener comunión. Esto es para amarnos. Esto es para compartir, para celebrar el triunfo de nuestro Señor Jesucristo. Para celebrar que somos el cuerpo, que la iglesia está originada en Cristo y por Cristo y que a Él le pertenece. Y Pablo le dice a los hermanos, ¿cómo los voy a alabar yo a ustedes haciendo esto? Esto no es comer la cena del Señor, por favor. Eso no es comer la cena del Señor. Vean, mis queridos hermanos y hermanas, esta mañana vamos a tomar la cena del Señor y yo quiero explicar brevemente qué significa la cena del Señor. Porque a veces, si los pastores no lo hacemos, que somos los primeros responsables en hacerlo, si no lo hacemos, puede ser que tengamos a algunos hermanos en la iglesia celebrando la cena del Señor, como si celebrar la cena del Señor es solamente un rito religioso. Hay lugares donde celebran la cena del Señor a manera de un rito religioso, sin discernir lo que es.
Usted y yo tenemos que discernir, hermano, esta mañana lo que es la iglesia, el origen de la iglesia. Está basado en que Él es el Señor, está basado en que Él es el que la ha creado la iglesia, le pertenece por lo tanto a Él. La iglesia no es de ningún pastor. Yo les voy a decir honesto, a mí me cae un poco mal cuando yo oigo expresiones como estas. La iglesia del pastor fulano, la iglesia del pastor sutano, la iglesia... Alguien puede decir, es cuestión de palabras. No, hermano, es que las palabras nos confunden o las palabras nos aclaran cuando las entendemos. ¿Cierto o no? ¿Para qué son las palabras? Para comunicarnos y comunicar algo, ¿cierto o no? Bueno, si usted y yo no entendemos estas cosas, hermano, ¿sabe qué? Podríamos esta mañana tomar la cena del Señor y estar divididos con el cuerpo de Cristo. Bueno, hasta aquí a ustedes no les queda más que tener solo un pastor. No ha pasado Pablo, ni Pedro, ni Apolos por aquí, ni ningún otro de importancia, solo este pastor. Entonces, bueno, tal vez vamos a pensar en un sentido como lo puse ahora, ¿verdad? Que alguien pueda decir, bueno, sí, yo reconozco que ese es el pastor que Dios puso, pero puede ser que alguien, hermanos, en su corazón esté diciendo, no, a mí no me convence, a mí no me convence. Yo no creo que haya sido Dios el que lo ponga, o que Dios lo use, o no sé, o no me parece su forma, no me gusta no sé, no me gusta. Yo desearía como que Dios traiga otro pastor. ¿Cuántos quieren que Dios traiga otro pastor? Hubieron amenes. Como que eso traicionó el corazón y es amén. Porque para Dios no hay nada imposible. Decir, de verdad, a este pastor no lo quiere. Yo me lo llevo. Y yo diría, Señor, llévame para arriba de una vez, ¿verdad? Para mí sería lo máximo. Pero a la misma vez me dolería tener que dejarlos, hermanos, porque los amo. Sí, los amo. Y amo a Dios y amo esta obra, hermanos. Los amo a ustedes. ¿De verdad, pastor? Sí, los amo. Sí. Esta mañana podemos tomar la cena del Señor en unidad o podemos tomar la cena del Señor divididos, sin discernir el cuerpo de Cristo y menospreciando la iglesia del Señor, sin entender el sentido que tiene por el origen que ella misma tiene en la persona de Cristo, en el hecho de que es humana pero que a la vez es divina, que le pertenece a Él y que por lo tanto la iglesia, mis amados hermanos y hermanas, es de Cristo. La próxima semana vamos a ver, hermanos, entonces algunos aspectos de lo que la iglesia es. ¿Sí? Vamos a ver algunos aspectos de lo que la iglesia es. Bueno, si la iglesia está originada en Cristo, Él la creó, Él la instituyó, Él es de Él, le pertenece. Entonces la pregunta es, ¿qué estaba pensando Cristo, Dios Todopoderoso? Estaba pensando con crear a su iglesia. ¿Qué es lo que Dios ha determinado que su iglesia sea? Eso lo vamos a ver la otra semana, bíblicamente. Ahora vamos a tomar la cena del Señor. Pero yo quiero decirle algo. ¿Qué es lo que Pablo dice? Y quiero que vaya usted conmigo, ahí mismo, a donde estamos, Primera de Corintios, capítulo 11, antes de tomar la copa, antes de tomar el pan, vea lo que el apóstol Pablo dice en el verso 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente. ¿Qué significa indignamente? Sin discernir el cuerpo de Cristo,
menospreciando la iglesia de Cristo, sin entender el origen divino que ella tiene, ¿qué sucede? Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, hermanos. Oiga, qué serio es esto. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Pruébese es, discierna. Usted entiende y usted está de acuerdo a la unidad de Cristo para su iglesia. O sea, ¿usted ve a sus hermanos realmente como parte del cuerpo de Cristo o los ve como gente que le caen mal? Si usted los ve como gente que le caen mal, usted no está discerniendo el cuerpo de Cristo, y de esa manera no le aconsejo que tome la cena del Señor. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, escuche, hermano, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Y escuche este versículo: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, mis amados hermanos, cuando os reunid a comer, esperaos unos a otros. O sea, tengan unidad. Tengan unidad. Hagan lo que es recto delante del Señor. Hagan lo que es justo delante del Señor. Vamos a tomar la cena del Señor. Voy a pedir a mis hermanos, ellos van a pasar un momentito, van a repartir la copita, van a repartir el pan. Ahora, si usted ha estado viviendo sin discernir el cuerpo de Cristo, Pablo dice, examínese. ¿Sabe lo que eso significa? Es examínese y arrepiéntase. Y puede tomar entonces la cena del Señor. Porque lo que vamos a celebrar es la conmemoración de el triunfo de Cristo en la cruz del Calvario, y de cómo Él se levantó de su tumba gloriosa, y de esa manera nos ha redimido para Él y para su reino. Tal vez mi hermano Steve, perdón, si nos... no sirve. ¿Perdón? Sí, la corta ahí. Ok, todos tienen ya su copita. Pueden ponerse sobre sus pies.